Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas en Cristo. Creo que el título es de la próxima canción que vamos a escuchar en algún momento, pero el tema que tenemos tiene que ver con la lectura, Jesús, el buen pastor. Sí, está bien. Jesús, el buen pastor. Hace algunos años prediqué en una iglesia en la ciudad de Lima y usé en mi alocución la palabra líder. Cuando terminó el culto, un hermano se acercó, me agradece por la predicación, pero me dice, solamente tengo un comentario que no estoy de acuerdo. ¿Cuál es? Usted usó la palabra líder, pero la palabra líder no está en la Biblia. Tenía razón, mi hermano. La palabra líder no está en la Biblia. Sin embargo, es importante conocer, por un lado, lo que significa la palabra líder. Viene del verbo inglés to lead, que quiere decir guiar, dirigir. Y esa concepción de guiar y conducir personas o a un pueblo sí está en las Escrituras. Y sin duda que cuando hablamos de personas que dirigen a otras personas, acude a nuestra mente personajes como Moisés, Josué, Nehemías y en este pasaje el Señor Jesús. Y también es verdad que desde los últimos años del siglo pasado, del siglo XX, hemos visto cómo se ha forjado, se ha creado y crecido una industria que tiene que ver con el liderazgo. Multitud de libros, de cursos, de seminarios. Y ha sido para mí muy interesante también ver cómo muchos cursos sobre este tema han ingresado a las iglesias cristianas y a las organizaciones religiosas en general. Bien, cuando leemos los capítulos 9 y 10 de San Juan, el mensaje de la semana pasada de nuestro hermano Macpherson fue en el capítulo 9, nos encontramos que pastor es el que guía ovejas. Y el texto que hemos leído dice que Jesús va delante de ellas porque es el buen pastor y las ovejas lo siguen. Ahí en forma gráfica aparece el líder. El pastor es un líder, cumple una función de guía, de líder. En buen español, la palabra que deberíamos usar no es líder, es conductor, el que conduce almas, el que conduce personas, el que conduce organizaciones. Sin duda, Jesús, el buen pastor, es un líder de cuño diferente. Su modelo tiene mucho que enseñar a las diferentes escuelas de liderazgo. En realidad, ninguna puede pretender que agota las enseñanzas de Jesús. He visto varios libros cristianos sobre el asunto. Y en este pasaje particular encontramos algunas lecciones que nos da Jesús como pastor, como conductor. Y debo añadir algo más antes de ingresar de lleno al pasaje que nos toca en esta mañana. Cuando Jesús dice que es el buen pastor, la palabra que se usa es buen, pero en el griego no tiene contenido moral, sino funcional, profesional, si ustedes quieren. Se trata del buen pastor que conoce su oficio. Se trata del pastor que sabe cómo ser pastor, lo cual obviamente no elimina el hecho de que como persona
sea también una buena persona. En el caso de Jesús, de su bondad, su amor, su entrega por sus ovejas, el sustento para cumplir su oficio de pastor de almas, de conductor de vidas. Jesús, el buen pastor, es el conductor espiritual indeclinable, a quien todos necesitamos y quien está dispuesto a guiarnos más que nosotros a buscar su guía. Yo quisiera en esta mañana que veamos 5 cuadros para mí luminosos que encontramos en este pasaje en la lectura. Ya habrán notado, y lo repito otra vez, que los capítulos 9 y 10 forman en realidad una unidad. El primer cuadro está al inicio del capítulo 9. Jesús ve al hombre, voy a generalizar varón o mujer, en su necesidad. Se preocupa, lo entiende y lo atiende solícita y redentoramente. Lo que nos dice el texto al comenzar el capítulo 9 es que Jesús vio a un hombre que no veía. Me sacó esto. Jesús vio a un hombre que no veía, mientras que algunas personas se interesaban por ver en ese ser humano un problema teológico. Jesús veía un problema humano. Y esto es sumamente importante cuando podemos hablar de dirigentes religiosos. Es darnos cuenta que hay problemas humanos que deben ser atendidos. Y uno es el que encontró Jesús ese día con este hombre. Y allí muestra su carácter de buen pastor. Pero no fue el único caso que nosotros tenemos en el Evangelio de Juan. Si ustedes recuerdan, ya en el capítulo 5, cómo Jesús se acerca a un paralítico. Y ese paralítico estaba allí esperando que se mueva el agua. Y le dice, ¿quiere ser sano? Y lo sana. Para los fariseos constituía un problema laboral. ¿Por qué cargas tu camilla en este día sábado? Porque su entendimiento de trabajo estaba permeada de su visión teológica. Lo cierto es que la religión puede convertirse a sí misma en una adversaria de la humanidad, cuando una teología se impone sobre los hechos. Vemos también en el capítulo 4 de Juan que ni la distancia ni el tiempo son obstáculos al poder sanador de la palabra de Jesús. ¿Recuerdan? Tu hijo vive. ¿Desde cuándo se mejoró? Pregunta el padre. Desde ayer a las 7. No llegó a la casa de esta persona importante, pero sanó. Hemos estado viendo en este evangelio también que Jesús, y en los otros evangelios, no discrimina a las personas, no separa a las personas a causa de su reputación, ni de su raza, ni de su religión, ni de su sexo, ni de su posición social, ni del lugar que pueda ocupar dentro de la comunidad religiosa. Nicodemo, tienes que nacer otra vez.
La samaritana escucha: yo soy el Mesías, el que habla contigo. Jesús, como buen pastor, como el que dirige, el que conduce, no acusa ni acosa, como lo hicieron los fariseos con la mujer del capítulo 8. Más bien ella escuchó: tampoco yo te condeno, vete y no peques más. Bueno, ¿han notado ustedes qué tienen de común todos estos pasajes? Jesús atendió a personas individuales y les cambió la vida. Importante, Jesús atendió a personas individuales y le cambió la vida. Ciertamente, también lo vemos en los evangelios con multitudes, pero de encuentros personales redentores hallamos el porcentaje más alto si hacemos una encuesta. Entonces, ¿cuál es la conclusión a que llegamos? Jesús ve al hombre, varón o mujer, en su necesidad, se preocupa, lo entiende, lo atiende solícita y redentoramente. ¿Qué lección tenemos aquí para nuestro liderazgo cristiano? ¿Qué lección tenemos aquí para la tarea pastoral, que en la iglesia no está reducida solamente a los que somos pastores o a los que han pasado por un seminario, sino que todos tenemos una responsabilidad pastoral, empezando por nuestro hogar? Sin duda que hay personas con quienes tenemos relación. ¿Cómo vemos a los seres humanos? ¿Qué importancia tienen para nosotros su vida y su situación? ¿A quiénes nos acercamos y de quiénes tomamos distancia? Sin duda que esta reflexión, que ustedes pueden volver a leer, tiene bastante que decirnos a cada uno de nosotros en la situación en que nos encontramos. El segundo cuadro está en la última línea del verso 34. Y lo expulsaron de allí. Capítulo 9, verso 34. Y con lo que sigue ya, en el capítulo 10. Este segundo cuadro nos indica que Jesús busca a los solitarios y afligidos, a quienes su hogar ha entrado en crisis, en razón de que alguien en él puso su fe en el Señor. Que él busca a quienes no tienen hogar espiritual por razón de su fe en él. Es muy interesante si nosotros leemos a partir del verso 20 al 23. Sus padres le respondieron a los fariseos: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Lo que no sabemos es cómo ve ahora. Y tampoco sabemos quién le abrió los ojos. Pero pregúntenle a él, que ya es mayor de edad y puede hablar por sí mismo. Sus padres dijeron esto porque tenían miedo de los judíos, pues estos ya habían acordado expulsar de la sinagoga a quienes confesara que Jesús era el Mesías. Por eso sus padres dijeron: ya es mayor de edad, pregúntele a él. Hermanos, así de entrada, qué pasaje triste, ¿no? Que los creyentes de una comunidad religiosa le tengan miedo a sus dirigentes, a su consistorio, a sus pastores,
Es decir, lo que notamos allí es que hay una crisis en un hogar, en el hogar de este hombre. ¿Por qué? Porque este hombre había recobrado la vista, no solamente física, sino también la vista espiritual. Y en mi tarea pastoral me he encontrado también con jóvenes, señoritas, aún adultos, que por haber creído en Jesucristo, porque su vida había cambiado, los hogares ya no los pueden tolerar más. He conocido algunos que fueron aún echados de sus propios hogares. Es decir, es una historia que vemos que se repite. Los judíos le dijeron al ex ciego: tú naciste del todo en pecado y nos vas a enseñar. Y lo expulsaron de allí. ¿De dónde allí? De la sinagoga. Jesús supo que lo habían expulsado. Así que cuando lo halló, le dijo. El texto es muy gráfico también. Jesús sabe, pero no se queda solamente sabiendo lo que le pasó al hombre que él había sanado. El texto nos da a entender que lo buscó. Jesús supo, así que cuando lo halló, le dijo, lo buscó. ¿Y qué le dijo cuando lo halló? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Y está el diálogo con el hombre. ¿Quién es Señor para que yo crea? Yo soy el que habla contigo. Creo, Señor. Y lo adoró. Este hombre, el ex ciego, había sido sanado por Jesús, pero ahora es salvado por Jesús. Hay personas que han recibido el beneficio de la salud por la gracia y misericordia de Dios. Y hay que decirlo con toda claridad. Ningún hombre sana a nadie. El único que puede sanar de una enfermedad es Dios. Algunos hombres o mujeres pueden ser usados para mediar, pero el que sana es Dios. Y este hombre sanado llegó a conocer a Jesús como el Hijo de Dios y recibió la salvación. Es decir, él conoció al Señor Jesús como Emmanuel, Dios con nosotros, como el compañero de su vida. Y así es también la experiencia de aquellos que pueden haber quedado solos o solitarios. Pero cuando Cristo llega a su vida, encuentran un compañero, fortalecen la vida y una nueva misión que cumplir. Esta es la luz que encontramos en este cuadro. Pero parece que es un claro oscuro, porque vemos también las obras, las sombras. ¿Cuáles son las sombras? Los llamados a conducir al pueblo de Israel hacia Dios no cumplen su tarea. Es más fácil expulsar a una persona. Y eso fue lo que hicieron. Expulsan del lugar de adoración y enseñanza a este hombre. Porque había tenido una experiencia con Dios a través de Jesucristo, porque su vida había cambiado. ¿Pero por qué lo hacen? Otra vez, porque su teología, guardar el sábado, les impidió aceptar el hecho de que ese hombre ciego ahora veía. Sucede casos así en nuestro tiempo. Hay cosas tristes que como pastor uno tiene que escuchar. Antes de la pandemia, una señorita me visitó en el local de nuestra iglesia y después de una conversación bastante larga, me dijo que había sido expulsada de su iglesia. Me llamó la atención.
Bueno, ¿qué problema podía haber surgido? Y le pregunto por qué. La respuesta me dejó frío. Porque en nuestra iglesia todos deben participar del movimiento "Con mis hijos no te metas". Y ella no quería participar. Podemos llegar al extremo de confundir una causa humana, por buena que pudiera ser, pero al fin humana, con fines políticos, con Jesucristo. Debemos tener cuidado, los que tenemos el privilegio y la tremenda responsabilidad de poder tratar con personas, de conducirlas, de darles alimento espiritual. Volvamos al ex ciego. Este hombre había quedado solo y afligido. Y este cuadro es triste, pero nos hace pensar también que en nuestro tiempo, en nuestra situación social, aquí en el Perú, la soledad es una mala compañera. Y debemos prestar atención, repito, todos los cristianos, todos los miembros de la Iglesia Presbiteriana Pueblo Libre, porque todos tenemos una tarea pastoral. Por supuesto, quien les habla atiende a las personas cuando me llaman o pueden venir a casa. Normalmente ahora me llaman y estoy en la disposición siempre de atenderlos a todos. ¿Por qué? Porque tenemos, ustedes y yo, junto con el consistorio y otros hermanos diáconos, tenemos la responsabilidad de conducir a las personas a Cristo. Y esa primera responsabilidad, queridos hermanos y hermanas, comienza con nuestros hijos. Y hay veces, con mucho dolor, tenemos que recordar cosas que hubiéramos hecho de otra forma. Y para eso también la amonestación y la gracia del Señor son suficientes. Este pasaje tiene algo que decirnos como padre de familia. La soledad hace que la juventud busque compañeros y busque compañía. Y no siempre la compañía es buena. Y por las noticias que nosotros recibimos por los medios de comunicación, las malas compañías abundan. La noticia de la semana pasada de una academia de actores cuyo profesor abusaba de las estudiantes. La buena presencia puede esconder mala entraña. Si queremos conocer a una persona, decía San Agustín, no le preguntemos por lo que cree, sino por lo que ama. Y si ama la droga, y si ama el licor, y si ama el sexo, y si ama el dinero, ya saben con quién se está metiendo. Y ahora pueden ser captados por los medios digitales. Hermanos, tenemos una tremenda responsabilidad en el cuidado de nuestra juventud y de nuestros propios hijos. Allí comienza nuestro trabajo pastoral y el Señor nos deja aquí una estela luminosa. El periódico no es más importante que lo que tu hijo o tu hija quiere decirte, ni el partido de fútbol, ni ninguna otra cosa. Bueno, pasemos al tercer cuadro luminoso. Jesús pone al descubierto el fracaso de los pastores que no entran por la puerta, sino que trepan por otra parte. Así nos dice el texto.
Sin duda que se está refiriendo a los fariseos y a los dirigentes del pueblo y a su fracaso en conducir al pueblo de Dios de acuerdo al corazón de Dios. El portero del redil de Israel, sin duda que es Juan el Bautista. Y él ya había abierto la puerta. ¿A quién? A Jesús, al Mesías. Y Jesús había comenzado a llamar a sus ovejas. Pero los judíos habían rechazado a Juan. Y tenemos aquí un cuadro que es comentario, sin duda, del capítulo 1, verso 11 de Juan. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. ¿A quién se están refiriendo? A Jesús, la palabra de Dios. Porque, según el Evangelio, la palabra de Dios es Jesús. Y la Biblia es el medio para conocer a Jesús. Pero la palabra de Dios es Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, fue enviado del Padre para que sus ovejas sean salvas, para que oyeran su voz y oyeran que Él las llama por su nombre. Qué manera bella de hablarnos del pastor. Y qué bueno saber que el Salmo 23 se cumple en la persona de Jesús, que si somos sus ovejas, Él nos conoce por nombre y la saca del redil. Y una vez que ha sacado a todas sus ovejas, va delante de ellas. Es su conductor. Jesús las conduce y las ovejas lo siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. ¿Dónde y cómo escuchamos hoy la voz de Jesús? Sin duda, en la Biblia, que es palabra de Dios. Y en nuestro corazón, por obra del Espíritu Santo, que hace que esa palabra pueda ser vida en nosotros. ¿Y cómo puede llegar esa palabra de Jesús a ti y a mí hoy? Puede ser a través de la lectura misma de la Sagrada Escritura o a través de la predicación que estamos realizando en esta mañana, que quizá como nunca antes, tú sabes que Jesús está cercano a ti, a tu necesidad, que jamás te ha de dejar, y lo invitas a que se haga cargo de tu vida en tu situación. Esa voz puede venir a través de un amigo que nos habla de Él. Hay muchas formas, pero lo importante es escuchar la voz de Jesús. Y cuando la escuchamos, abrir la puerta de nuestra vida para que Él ingrese y se haga cargo de nuestra vida. Los que escuchan su voz son sus ovejas y le siguen. Esto es lo importante. Son sus ovejas. Y su vida no sigue siendo igual. Porque al escuchar la voz de Jesús, ellos entran en una nueva relación con Dios. Y siguen a Jesús, aman a Jesús, obedecen a Jesús. En el camino encuentran dificultades. Todos encontramos dificultades y caídas de diferente naturaleza, pero saben que no son lo que Dios quiere que sean, pero tampoco son lo que fueron. Y tienen la seguridad de que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día en que Jesucristo venga.
Los fariseos no se habían preocupado por el pordiosero ciego, ni por el ex ciego y su testimonio. Le negaron un hogar espiritual. Lo expulsaron de la sinagoga. Hoy, queridos hermanos y hermanas, tenemos también aves sin nido, como es el título de la novela Clorinda Mato de Turner, que hablaba de eso justamente, porque dejan las iglesias y no hay nadie que los busque, porque no piensan como el pastor, porque leen la Biblia de otra manera, porque no hay la paciencia de leer con ellos la Sagrada Escritura, porque todos tienen que hablar de la misma forma y entender las cosas de la misma manera. Y se olvidaron que la única manera de entender esas cosas es siendo fieles a la palabra de Dios, y no a nuestras tradiciones, y no a nuestra teología, y no a los teólogos de moda. Por confesar a Cristo, muerto y resucitado, son expulsados de sus comunidades. Qué responsabilidad tan grande que tenemos los pastores en las iglesias. Pero hay una cuarta, yo noto un cuarto cuadro luminoso. Lo que ofrece Jesús, la puerta, a quienes entran por él. El pasaje total es bello e inquietante. Jesús usa dos metáforas para él. Comienza como pastor y luego se torna en puerta. Cuando estamos leyendo ahora esta porción, en esta cuarta parte, el Señor dice, yo soy la puerta. Y lo dice dos veces. Y en la segunda escuchamos, yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. Más adelante, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús ofrece a toda persona que lo acoge con fe en su vida salvación, libertad, satisfacción, vida. Brevemente, salvación, sí, no para el futuro, será salvo. ¿Cuándo? Cuando Jesús ingresa por la fe en nuestra existencia, cuando lo hacemos el centro de nuestra vida y nuestros pecados son perdonados, cuando sabemos que tenemos que luchar contra todas estas cosas que van en contra de la voluntad de Dios, pero tenemos su ayuda, cuando sabemos que hay una lucha tremenda que solo va a terminar cuando estemos con Él en gloria. Pero Él está presente. Y ya sabemos que nuestro pecado es perdonado. Sabemos que tenemos que luchar contra Él, pero esperamos ese día glorioso, en que todos los malos pensamientos y toda la maldad recogida y todo el deseo de autoafirmación y no querer obedecer a Dios sino a nosotros mismos, ya no será una realidad. Somos salvos. Pero Él nos da libertad. Libertad de las cosas que nos atan, pero libertad también para vivir la vida que queremos vivir, entendiendo su voluntad. Hermanos, qué triste es que algunos cristianos no acogen ni reciben la salvación y la libertad de Cristo, porque se sienten apresados en sus costumbres. Cuando yo deje esto, cuando yo deje el otro, cuando yo me libere, es que tú no puedes liberarte. Jesús ha venido para liberarnos, para darnos libertad. Pero no solo ofrece salvación, libertad, satisfacción, hallará pastos, sostenimiento, satisfacción en la vida.
¿Cómo entiendes tu vida? ¿Cómo la ves en este momento? ¿Quién es Cristo para ti? Y Cristo ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Vida que no necesita de estupefacientes ni de licor para estar alegre. Vida que sabe que el sexo es un regalo de Dios y que tenemos que usarlo dentro de la voluntad de Dios. Que hay motivos y muchas formas de alegrarnos y de vivir realmente una vida que haga bien a los demás, no tratando de destruir y demoler la vida de otras personas. Porque cosas que son buenas, porque Dios las ha creado, las hacemos el centro de nuestra existencia, la convertimos en Dios y nos destruyen a nosotros y a otras personas. Para todos nosotros cristianos, ¿cuántas personas de los que nos traen los medios de comunicación jamás escucharon de Jesucristo, de su salvación, de su libertad, de la satisfacción que da la vida? Tenemos una tremenda responsabilidad. Me ha llamado la atención también que cuando encuentra a este hombre ya sanado, el Señor lo haya, lo evangeliza, lo hace que lo reconozca como quien es. Y no vamos a tener una mejor sociedad en ninguna forma si Cristo Jesús no entra a la vida nuestra. El quinto cuadro, porque debo terminar, aunque estoy dentro del horario establecido. El quinto cuadro luminoso lo vemos en este pasaje, en lo que Jesús, el buen pastor, hace por aquellos que oyen su voz y lo siguen. Es decir, por su rebaño, por la iglesia, por el pueblo de Dios, por la comunidad del Espíritu Santo. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Pero lo que más me ha llamado la atención es que acá Jesús, según mi entendimiento del pasaje, nos dice de las formas en que Él da su vida por su rebaño. La primera que encontramos es que los protege contra los que quieren agredirlos o matarlos. Los defiende del lobo, de los ladrones y salteadores. Jamás los abandona cuando viene el peligro y procura mantenerlos unidos. ¡Qué liderazgo! ¡Qué pastoral! Le importan sus ovejas. No le importa el salario. Le importan sus ovejas. El miedo lo deja, porque la gente es más importante que lo que puedan decir otras personas. Esta verdad tiene que ver, queridos hermanos y hermanas, con nuestra familia, con el país, con la iglesia. Tenemos que defender a nuestra familia, sí. Pero las agresiones no vienen solo por el sexo, vienen por la consecución de trabajo, por aquellos infames que buscan sexo para dar trabajo. La familia es agredida por la trata de blancas. ¿Se han dado cuenta cuántos niños y niñas, sobre todo niñas, han desaparecido en este mes? ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando en el país? ¿Dónde estamos los pastores? Tenemos himnos para los pastores, pero los que están sufriendo son las ovejas, que no están sin trabajo, que están con enfermedades. Por supuesto que como parte
de la raza humana, también sufrimos del género humano, pero tenemos que sufrir con los que sufren. Los pastores no estamos en un pedestal por encima de la gente, y en un país como el nuestro tenemos que ver también quienes están aprovechando del país y siguen esquilmándolo. Jesús, el buen pastor, estuvo 3 años con sus discípulos. Noten ustedes al leer los evangelios cómo los defiende. Los agreden a ellos, pero él contesta. Siempre va a tener una forma de protegerlos. Nunca los abandona. En segundo lugar, dar la vida toma otra forma. Nos dice el texto que el Señor conoce a sus ovejas y sus ovejas lo conocen a Él. Y hace una analogía con el Padre, que es una analogía sumamente importante. Yo soy el buen pastor, yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre y yo pongo mi vida por las ovejas. El Padre le ha encomendado una tarea al Hijo, a quien lo conoce perfectamente bien y quienes tienen una relación íntima. Ha dado la tarea de salvar a su pueblo, a sus ovejas. Y el buen pastor tiene la tarea de salvarlas, darle libertad, satisfacción, vida, pero de conocerlas. Poner la vida por las ovejas es cuestión también de invertir tiempo con las ovejas. Yo doy gracias a Dios de todo corazón por el curso de iniciación cristiana y del Evangelio de Juan y por el tiempo que el presbítero Reinaldo está dando. ¿Por qué? Porque está atendiendo necesidades de personas que se están uniendo para recibir la enseñanza del Evangelio, de poder solucionar o enfrentar o acercarse a problemas familiares, relacionales, a solicitudes de oración, dar tiempo a las ovejas es una forma de dar la vida. Jesús, el buen pastor, le dedicó los 3 años de su ministerio terrenal a 12 hombres. Vivió con ellos, convivió con ellos, estuvo siempre con ellos. ¿Cómo debemos manejar nuestra vida en el hogar, en el trabajo, en la congregación? Tenemos muchas lecciones que aprender y entramos a un asunto más que viene en el verso 16, que también tengo otras ovejas que no son de este redil. También aquellas debo atraer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Jesús, el buen pastor, tiene una visión misionera ecuménica. Yo sé que a algunas personas no les gusta la palabra, pero desde el momento que es una visión misionera, es ecuménica porque tiene que ver con todo el mundo habitado y quiere que todos sean incluidos en esa misión, porque esa misión une a su iglesia. Ahora, es un texto sumamente interesante, porque dice el Señor, también tengo otras ovejas que no son de este redil, es decir, no son del redil de Israel. También aquellas debo traer, o sea, los que no son israelitas, los que eran gentiles, nosotros. Por eso es que la iglesia llega a todos los confines de la tierra.
porque tiene una misión. Pero qué interesante que el Señor tiene una sola iglesia, un solo cuerpo, un solo pueblo. Y lo dice claramente, habrá un rebaño y un pastor. Israel y los no israelitas forman la iglesia. Es un rebaño y un pastor. Pero hay algo más aquí. El traductor de la Vulgata cometió un error y allí donde dice habrá un rebaño puso un redil. Gracias a Dios, ahora todas las versiones que tenemos, también católicos romanas o las otras versiones protestantes, han hecho la corrección, porque lo que dice no es un redil, sino un rebaño y un pastor. Y claro, si decía redil, se podía pensar que era solo una iglesia. No, son muchas iglesias, muchos rediles, pero el Señor tiene un rebaño y Él es el único pastor de ese único rebaño, que es el cuerpo de Cristo. Y el pasaje nos lleva a una tercera forma del buen pastor que es Jesús. Y esta forma es única, porque solamente Él la ha podido realizar. Jesús, el buen pastor, dio su vida y la volvió a tomar. Su sacrificio en la cruz del Calvario fue único e irrepetible. Al mismo tiempo fue la revelación plena del amor eterno de Dios para los no amables, para nosotros, los pecadores, que somos sus ovejas. El Calvario y el sepulcro vacío son dos señales históricas que apuntan con los 5 índices de la gracia de Dios hacia el mensaje de la reconciliación. Es decir, Dios nos ha devuelto a la comunión con Él por su amor, concretizado en la cruz del Calvario, en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió conforme a las Escrituras. Fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio, sencillo. Él mismo es el Evangelio. La buena noticia de Dios para la humanidad es Cristo Jesús, en quien Dios nos reconcilia o reconcilia al mundo consigo mismo y nos ha dado el mensaje de la reconciliación. Hermanos, vamos a acercarnos a la Santa Cena en esta mañana. Hagámoslo con oración. Hemos estado ya más de 7 meses con las personas más cercanas a nosotros. Ayer en un programa que me invitaron escuchaba decir que ya necesitamos la atención de un psiquiatra porque ya se da cuenta que no se puede tolerar ni a su mujer. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Que sea este momento, si hay necesidad de reconciliación, para recibir la reconciliación. Porque si hemos sido reconciliados con Dios, debemos reconciliarnos con nosotros. Que esta experiencia de la presencia de Cristo espiritual con nosotros en nuestros hogares pueda ser para que tengamos más amor que cuando comenzó este culto. Que recibamos del sacramento, de su presencia espiritual, los recursos para vivir como cristianos y actuar como cristianos, comenzando en nuestro hogar, con nuestros vecinos, con otras personas. Y vamos así preparar nuestros corazones
y nuestras mentes para el sacrificio, para el sacramento, que es el sacramento del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Te rogamos, Señor, que esta palabra tuya llegue a nuestras mentes y a nuestros corazones. Que Jesucristo venga en el poder de tu Espíritu Santo, por tu palabra, a nosotros. Y que podamos experimentar en una forma nueva y diferente la gracia tuya. Danos amor a ti y amor a nuestros prójimos. Amor a nuestras esposas y amor a nuestros hijos. Amor a los que están bajo nuestro techo. Y que podamos realmente dar testimonio de tu gracia en Cristo Jesús. Ven, Señor Jesús, mientras juntos recordamos lo que has hecho en la cruz por nosotros. Amén.